2:38 de la tarde, un tema que nos ha venido preocupando en la rotativa y lo hemos ido mencionando durante semanas, es qué va a pasar con el desempleo de los jóvenes. Estamos con Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, y con él conversamos sobre una realidad complicada. Hombres y mujeres entre 14 y 25 años que inician la ansiada búsqueda de un empleo y que lamentablemente terminan batallando contra uno de los principales problemas estructurales del país, es que terminan en la informalidad. Incluso chicos que terminan sus carreras a veces no consiguen un puesto formal, y en este contexto va a ser mucho más difícil. Miguel, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Un gusto, Patricia. Buenas tardes. ¿Cómo describirías la situación actual del empleo de los jóvenes en este contexto de pandemia, Miguel? Mira, la situación de los jóvenes es particularmente difícil en términos de empleo, ¿no? Incluso antes de la pandemia ya uno puede observar sistemáticamente que las tasas de desempleo entre los jóvenes tienden a ser el doble que las tasas de empleo entre la población adulta en general. Entonces, esa situación se ha agravado. Más o menos 1 de cada 4 jóvenes han perdido el empleo en el último año. Entonces, su situación es particularmente crítica dentro de una situación bastante crítica para todos los involucrados en el mercado laboral. De acuerdo. Y estamos hablando de pérdida de empleo formal. En general. En general. Los menos son formales, ¿no? Los más son informales, ya eran informales antes de la pandemia, y ahí también la caída de empleo ha sido de similares niveles, ¿no? Y lo que viene ocurriendo, si tú miras los últimos trimestres móviles de evolución del mercado laboral, lo que está ocurriendo es que los jóvenes que se reintegran al sector informal, no al sector formal. Así es, sí. Entonces, la tendencia es que se agrave la situación en términos de informalidad. Tendemos a ver esta capacidad de nuestros jóvenes y los peruanos en general de recursearse, de salir adelante, de buscárselas como puedan, como una característica positiva, que de hecho lo es, pero nos olvidamos que no debiera ser así, que la gente debiera tener derecho a un trabajo formal, remunerado, con vacaciones, ¿no? Y convertimos la supervivencia en algo mal llamado emprendedurismo. Eso no es emprendedurismo. Estamos en este momento con las calles repletas de ambulantes y así se va a poner peor. Y en este momento tenemos a las autoridades persiguiéndolos, arrancándoles su mercadería, botándolos. El otro día una señora dijo una cosa que me quedó grabada, dijo: los informales somos como el cáncer, nos sacan de acá y vamos a aparecer más allá. ¿Cuál es el horizonte inmediato de esta situación? ¿En qué momento va a poder recuperarse el empleo para absorber esta masa que se ha sumado a los que ya estaban desempleados, ¿no? Sí, no, lo que venimos observando es real lo que dice esta señora. El tema es supervivencia, ¿no? La gente no escoge trabajar en la calle, la gente preferiría tener un empleo remunerado, con un número de horas determinado, y no estar corriendo de un sitio a otro porque la policía los corre. Así es. ¿No? Pero es un tema para ellos de supervivencia. Entonces, en un sentido, digamos, la informalidad es la única respuesta posible al momento frente al lento avance del empleo formal, ¿no? Y además es una respuesta a la incapacidad de un Estado, como pasa en otros países, ¿no es cierto? Gente que queda desempleada y, en fin, recibe un estipendio del Estado, recibe un seguro de desempleo. Acá no recibes nada. O sea, te vas a la calle. ¿Crees que debiera haber algún tipo de medidas inmediatas, de emergencia? No para resolver el problema, porque esto no se resuelve rápido ni inmediatamente, pero sí para enfrentar la coyuntura, o la solución es perseguir a los ambulantes a palazos por todas las calles del Perú, porque, ojo, está pasando en todo el Perú. No tiene ningún sentido perseguirlos, ¿no? Es, de hecho, una respuesta que es mejor a que la gente esté desempleada y se muera de hambre en su casa, ¿no? O robando, ¿no? Es la respuesta natural, ¿no? El peruano es trabajador y trabaja bajo las condiciones que el entorno le permite. Entonces no tiene ningún sentido perseguirlos. Es muy difícil pensar en un mecanismo que permita cubrir
estos episodios de fuerte desempleo, de inserción laboral precaria o informal, porque no tenemos sistemas de protección social bien afianzados en la sociedad y que no dependan del estatus laboral. ¿No? El tema de fondo es ese, ¿no? Si tú tienes un empleo formal, tienes un montón de seguridad. Y tienes acceso a cuentas CTS, tienes acceso a registros que permitirían, si es que lo quiere el gobierno, acceder a facilidades temporales. Si eres informal, no es sencillo encontrar un mecanismo que llegue a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, es muy difícil. Sí, uno de los grandes dramas de esta pandemia, Miguel, ha sido, por ejemplo, el otro día hablábamos con el representante de los artesanos en Cusco, 40,000 artesanos que no han recibido ningún crédito, no han recibido ningún apoyo del Estado porque han sido informales y siguen siendo informales. Entonces, todas las políticas de reactivación económica van dirigidas al 30% de la población que era formal, o sea, prácticamente a nadie, y no a los que realmente lo necesitan. ¿Esta hubiera sido una oportunidad para promover la formalización, para que la formalización fuera algo rápido, sencillo de generar y que la gente entendiera que era un beneficio existir para créditos, para apoyo? Yo creo que el problema es un poco más complejo. De acuerdo. Eso, ¿no? O sea, el tema de registro no es tan difícil, aunque, digamos, los estudios que hemos realizado muestran que para muchos microempresarios no es atractivo registrarse, aunque sea que el costo sea cero. Yo creo que el tema es que hay costos recurrentes de actuar en la formalidad, ¿no? Muchos de los beneficios, si bien deseables, no son alcanzables por empresas de tan baja productividad, ¿no? Si miramos los últimos años e incluso los últimos meses, mira, la semana pasada se ha presentado un proyecto de ley para aumentar la asignación familiar para los trabajadores del sector formal. O sea, ponerle costos adicionales más a altos. la contratación formal. Entonces, mi impresión es que no hay una percepción de la gravedad del problema y, por lo tanto, difícil pensar en respuestas cuando ni siquiera se percibe cuál es el problema, ¿no? Y de esto hay que decirlo, Miguel, viene de siempre, porque si lo entendiéramos ya hubiéramos empezado a resolverlo y nos acostumbramos durante décadas de crecimiento exorbitante a tener un 70% de las personas en la formalidad o informalidad o más. ¿Qué tiene que pasar para que entendamos que esa gente que se autoemplea, tiene que salir de esa precariedad? ¿Cuál sería la mirada, Miguel, que por supuesto se la tendremos que pedir al próximo gobierno o a los próximos 3 gobiernos para que esto empezar a reducir? Sí, exactamente. No se ha visto ningún esfuerzo por reducir la informalidad a lo largo de este gobierno, incluso en los anteriores, ¿no? No hay una percepción, como decía, de la gravedad del asunto. Entonces, el primer paso es tomar conciencia, ¿no? De que la informalidad es un problema, ¿no? Yo no creo que eso sea claro para los políticos, ¿no? De otra manera uno esperaría otro tipo de respuestas, ¿no? Y si hay conciencia podemos discutir las vías, ¿no? Y cómo esas vías pueden ser lo más equitativas posibles y que no generen desincentivos a trabajadores de alta productividad, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero mientras no haya una conciencia de que este es un problema, es bien difícil avanzar en eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Miguel. Mientras sigamos romantizando, ¿no es cierto? Haciendo exótica esta capacidad del peruano, que es absolutamente loable de salir adelante, sí, pero implica que el Estado no hace nada por él. O sea, implica que la sociedad lo deja que se las arregle solo, ¿no? Esta es, creo que, la peor parte de esta historia. Miguel. Sí, yo creo que hay que repensar los mecanismos de protección social y desligarlos del mercado laboral, ¿no? Mientras no comencemos a discutir cómo hacer eso, yo creo que vamos a estar difícil de encontrar una solución a esto. Y hoy es una pandemia, mañana un terremoto y siempre estarán absolutamente desprotegidos. Miguel Jaramillo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta situación y a ponerse a pensar en esas cosas que necesitamos cambiar, que arrastramos como sociedad y encima las ponemos de ejemplo, como, ay, los peruanos se sacan el ancho. Claro que sacan el ancho, no les queda otra. Miguel Jaramillo de Grade estuvo con nosotros, vamos a una pausa, volvemos.